¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este sexto episodio del podcast A mí qué. Ya llevamos 6 episodios de esta tercera temporada y el día de hoy vamos a tratar sobre 7 temas. No te los pierdas. ¿A mí qué? Un episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Y bueno, comenzamos con una pregunta súper íntima que no se la adelanté a los padres. ¿Cuándo es cuando más hambre les da? A mí, pues en la mañana, pero por ahí de las 11 si no he desayunado, obviamente. Pero sí, el desayuno solo entrarle duro. No, a mí sí, antes de comida. Justo como a las 2 de la tarde es cuando más hambre tengo. Pero sin permitir que la gula entre, ¿verdad? No, nada de eso. Para nada. Voy a cambiar mi respuesta porque cuando estábamos en el seminario y siempre estamos tenemos una hora de meditación en la mañana y después ya viene la misa. Y justo cuando estás en la misa y es el momento de la consagración, siempre se escuchan las tripas. Entonces yo creo que el momento en el que me da más hambre es en la consagración. No, ni lo diga. Vamos a ver entonces, a comenzar con este podcast sobre los pecados capitales. ¿Sabes lo que son? ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes cómo te afectan? Comenzamos estos 23 minutos. Padres, ¿qué son los pecados capitales? Pues son estos pecados que se les llama capitales porque son la cabeza de muchos otros pecados, ¿no? Uh-huh. Y pues podemos decir son los más graves o los que nos dominan a veces con más fuerza si les dejamos, ¿no? Que tomen toda su fuerza. Uh-huh. Son pecados que te limitan, yo creo, en tu libertad, que te limitan en tu amor a Dios, tu amor a los hermanos, tu amor a ti mismo y te frenan en ese crecimiento como persona, como cristiano y sobre todo en ese crecimiento en el amor, ¿no? Uh-huh. Son como frenos de mano que tú voluntariamente decides poner para no caminar hacia el amor. Y por eso a veces nos cuesta tanto, ¿no? Uh-huh. Salir de ese pecado. A ver, vamos a dar un pasito atrás. ¿Qué es un pecado? Un pecado, me atrevo a decir, es una negación al amor, ¿no? Sea el amor hacia Dios, hacia los demás o hacia nosotros. Uh-huh. O cuando mal dirigimos ese amor, pues terminamos cayendo, no sé, en la soberbia o en la ira hacia los demás, en el desprecio a Dios, pero porque fallamos en amar. Uh-huh. Entonces hay que saberlo ver también desde ese punto, yo creo. Sí, hay también pecados, como decíamos, de omisión, esa falta de, pero también hay pecados que por mi actuar hago un daño, uh-huh, ya sea a mí mismo, a alguien más o a Dios, ¿no? Entonces el pecado siempre como lleva a un daño. Uh-huh. Y como que se nos ha enseñado en el catecismo muchas veces que es romper un mandamiento, ¿no? Nos lleva mucho ver que el pecado, pues no es solo romper un mandamiento, porque pues nos puede dar igual romper una regla que está escrita. Pero realmente los católicos, los cristianos, tenemos que verlo como una ofensa a una persona. Uh-huh. No es lo mismo, no sé, que llegues tarde a tu casa después de las 10, que era la regla, pero dices, pues no pasa nada, llegué a las 10:05. Pero ver que está tu mamá ahí esperándote, ¿no? Y de verdad preocupada, y dices, chispas, ahora entiendo la regla, mi mamá se preocupa y tengo que llegar a tiempo para que mi mamá no se preocupe, ¿no? Uh-huh. Así, un pecado no es solo romper una regla, sino es lastimar a una persona, lastimarnos a nosotros, lastimar a los demás, lastimar a Dios. Sí, aquí que vamos a hablar de los pecados capitales, pero antes hay como 2 grandes tipos de pecados, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, 3 grandes tipos de pecados. El pecado original. Sí, yo lo pregunté a los niños hace poco. Le digo, hay 2 tipos de pecados. Y me levanta uno la mano. Pecado original. Y digo, bueno, son 3. Son 3, muy bien. El otro, pues, está el pecado venial, que son pecados en los que no faltamos a cosas grandes. Y luego está el pecado mortal, cuando pues lastimamos a gente de manera más grande o nos lastimamos a nosotros, ¿no? Entonces son veniales y mortales. Esa es la distinción que hacemos en la Iglesia Católica. Los mortales tienen que ser de falta grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. O sea, tienes que saber que es algo grave y libremente decidir hacerlo. Uh-huh. Sí, o sea, no es lo mismo, y yo así le explico a los niños en la primaria, ¿no? Pues matar a una hormiguita, pues a lo mejor un pecadito, ¿no? Si lo hiciste así con saña y mira cómo le arranco la patita a la hormiga, ¿no? Pero ahora, obviamente es un pecado venial, si califica eso como pecado. Pero ya lastimar a una persona, matar a una persona, pues es mortal. Entonces es donde aprendemos poco a poco a ver si nuestras faltas son graves o son leves, si es venial o es mortal. Uh-huh. Y una falta venial, ¿qué consecuencias tiene? Y una falta mortal, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, el mortal corta de inmediato, corta nuestra relación con Dios, por eso no podemos ir a comulgar, ¿no? Porque ya se rompió esa comunión con Dios.
Mientras que el mortal, aunque no la rompe de inmediato, El venial. el venial no la rompe de inmediato. Y no por eso decimos, bueno, pues entonces sí puedo decir muchas mentiritas, no, sí puedo estar un poquito de perezoso, ¿no? Pero yo creo que también son peligrosos porque se van acumulando, perdemos la sensibilidad de lo que es el pecado y al final pues acabamos en los pecados grandes. Entonces, pues más bien ser muy, muy, muy delicado, muy detallista en nuestra relación con Dios y con los demás. Justo ayer que íbamos a jugar fútbol estábamos hablando de este tema y estamos hablando del pecado grave, ¿no? Que a veces tendemos como a suavizar un poco el pecado mortal por la palabra mortal y le decimos pecado grave, ¿no? Pero perdemos, o sea, como que lo hacemos más suavecito, ¿no? El pecado mortal es como muy grave, pero el pecado grave es como, es grave, pero se puede arreglar. Mientras que cuando hay una muerte, pues es algo definitivo, es algo fuerte. Y el pecado mortal sí es algo muy fuerte, porque te aleja y de cierta forma mata tu alma, ¿no? Entonces, pues sí, hay que arrepentirse, hay que crecer. Y obviamente, primero es como quitar los pecados mortales grandes, como concentrarte en eso y después ir a esos más veniales, ¿no? O sea, ir poco a poco. No podemos atacar todo al mismo tiempo, pero sí ve por aquellos grandes que están causando esa muerte de tu alma. Sí, y hablamos de eso porque el Evangelio justo ayer, Jesús menciona el infierno. Y a la hora en la que nosotros padres predicamos las homilías, muchas veces como que evitamos seguir a esos temas que ahorita a la gente no le gusta, como el infierno. Pero entonces es cuando empezamos a suavizar el lenguaje, pero creamos confusión. Porque cuando ya no decimos mortal, que suena feo, mortal, la muerte, entonces preferimos decir pecado grave. Entonces la gente empieza a decir, bueno, puede ser grave, pero no mortal. ¿No? O sea, se crea una confusión y pues no, grave pues ya es mortal. ¿No? O sea, si tú sientes que estás haciendo una falta grave, muy probablemente es un pecado mortal. Entonces tenemos que ser claros con las palabras, aunque a veces nos cause ahí un poco de conflicto, pero pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Al pan, pan y al vino, vino. Y no es como una herencia así de tradiciones antiguas donde la verdad es que ya no tiene mucho sentido utilizar, en primer lugar, esos términos, ¿no? O sea, pecado, ¿qué es pecado? Pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me estás a mí amenazando con las penas del infierno eternas donde voy a estar ardiendo y un diablo va a estar ahí con un trinchete picándome? O sea, eso ya... Como que eso era para la gente ignorante, ¿no? Ahorita que ya somos muy sabios y muy conocedores, pues ya no. 2000 años de historia y de estudios. Claro, ya no hace falta, ¿no? Como el de la película de Nacho Libre, I'm a Man of Science. No sé si la han visto. Si no la han visto, véanla, por favor, está buenísima. Nacho Libre. Efectivamente, yo creo que pues es el peligro creer que con los años hemos superado una moralidad, ¿no? Cuando pues todo esto de pecado venial o mortal no es solamente, yo creo, una cuestión religiosa, sino que es una cuestión de nosotros y nuestra humanidad. Aunque pasen 2000, 5000, 10,000 años, nuestra humanidad no cambia. Y un pecado grave, un pecado mortal, ¿no? Un pecado grande, sigue siendo muy, muy, muy grave, ¿no? El matar a una persona, ¿no? Aunque pasen 5000 años y sigamos evolucionando, va a dejar de ser mortal, ¿no? Sigue siendo un pecado grave. Entonces, yo no siento que es algo religioso. En la Iglesia Católica le ponemos estos términos específicos de venial y mortal para facilitar la confesión, la conciencia, el examen de conciencia, ¿no? Pero a final de cuentas son cosas propias, ¿no? Pregúntale también a un musulmán, pues te va a saber decir que hay pecados graves y otros no tan graves. Pregúntale a un judío, te lo va a saber decir. Entonces yo no siento que sea solo algo religioso, no es algo universal del hombre. ¿Y quién dice qué pecados son los pecados? Porque yo imagino al Papa, a lo mejor ahí sentado en el Vaticano, diciendo, pues el día de hoy comer cuernitos va a ser pecado grave, o pecado mortal, o pecado venial. O ya bajamos de categoría, ¿no? O sea, una especie así como los más vendidos de libros, ¿no? De una librería o qué sé yo, ¿no? O sea, ¿quién determina eso? ¿Por qué? Porque una cosa es pecado y otras no. Pues una gran fuente es la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura. Y tenemos los 10 mandamientos que se dan ahí. Además de otros elementos. Entonces, esa sí es una fuente, la Sagrada Escritura, que es palabra inspirada por Dios. Entonces es una fuente sólida, ¿no? Donde podemos basar qué es pecado y qué no. Y después está toda la tradición de la iglesia, que yo creo que es muy sabio, ¿no? Antes hablábamos de que si ya es anticuado hablar de estos términos, pero yo creo que deberíamos de un poco cambiar el chip y ver y ser más agradecidos, ¿no? Con todas esas personas, con todos esos pensadores, ¿no? Que le dedicaron tanto tiempo a analizar estas cosas, como Santo Tomás de Aquino, todos estos, que nos han ayudado a llegar al día de hoy, ¿no? Y
y a crecer. Entonces, como en lugar de rechazar eso, tomarlo y de seguir creciendo, ¿no? Con eso. Ujú. ¿Y a mí de qué me sirve un Santo Tomás de Aquino? Que de hecho decían que era, ¿cómo le decían? El buey de Dios o algo así, ¿no? Dicen que estaba muy gordo y que en su mesa le hacían así justo una mesa así, pero le hacían como un hoyo para que pudiera meter la panza y Estaba comer. muy ¿no? gordito, ¿no? Pero, a ver, estos hombres que vieron hace mucho, a mí, ¿qué beneficios me da el seguirlos, el escucharlos, incluso el estudiarlos, ¿no? Hay un podcast en inglés que se llama Pints with Aquinas, ¿no? Ujú. O sea, como copas con Santo Aquino, Tomás de Aquino, ¿no? Santo Con Tomás Tomás de de Aquino. ¿Qué beneficios me da? O sea, otra vez, yo me lo imagino ahí antes, pues medieval, pues no Ujú. tenían nada que hacer, se la pasaban simplemente escribiendo. Pues sí, efectivamente, o sea, antes de Santo Tomás estaba el Papa, San Gregorio Magno, que también hizo una lista en cuanto a pecados capitales, y luego Santo Tomás de Aquino ya va un poco más en profundidad. ¿De qué me sirve? Digo, puedo ser independiente, no haberlos conocido y estudiado nunca, y aún así mi conciencia me dice que hay ciertas cosas que en exceso son malas, ¿no? Entonces, como tal no los necesito, ¿no? Ujú. Pero ciertamente ellos ya facilitan el estudio, y también a veces si mi conciencia no puede distinguir qué está bien y qué está mal, si leo alguno de estos autores me pueden iluminar la conciencia, Ujú. que eso es importante, ¿no? Para formar mi conciencia, primero hay que informar mi conciencia. Ujú. Entonces estas lecturas de libros religiosos, espirituales que existen, pues son recomendables y necesarias, porque pues si no nos sabemos, si no nos informamos, no vamos a poder caminar con seguridad, ¿no? Es como si estuviéramos caminando un poco en la noche o así en el atardecer, cuando ya no se ve bien, pues necesitas una luz, ¿no? Entonces abre esos libros, lee un poco, infórmate, enciende las luces, las altas, ¿no? Como dicen del coche. De eso nos sirven estos autores, ¿no? No es que nos impongan, mira, una lista de pecados. No, eso mismo lo puedes ver con tu conciencia, pero ellos, yo creo, nos ponen las luces altas, nos abren el panorama, no nos permiten ver más allá. ¿Qué libros me recomendarían si yo quiero profundizar en el tema del pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica, sin duda alguna. Es un muy buen libro. Muy Yo creo bueno, que, pero es yo creo, densito. yo creo que intimida un poco, pero si quieres conocer tu fe, quieres profundizar tu fe, es un libro increíble. Ujú. Yo lo descubrí mejor cuando estaba estudiando teología y me quedaba asombrado del tesoro que tenemos ahí y lo poco que lo conocemos, ¿no? Es verdad que es un libro grande, habla de muchísimos temas, pero cuando tienes una duda muy particular, pues atrás te vienen el índice por temas también, ¿no? Entonces te vas, te buscas pecados y si tienes un pecado particular, pues buscas ese pecado y ya te manda unos números que hablan de eso. Y es muy, muy, muy iluminador. Ujú. Sí, yo cuando estaba estudiando teología también me lo imaginaba como teología en pastillas comprimidas, ¿no? O sea, decía, oye, sí, esto fue lo que estudiamos en la clase. Y efectivamente, pues de ahí Sí. surge toda la teología. Pero ¿qué otro libro a lo mejor, si no quiero simplemente ir a consultar, sino que quiero profundizar, quiero conocer, quiero descubrir, qué otro libro nos recomiendan? Yo pienso, yo así sobre el pecado, la verdad no he leído. Lo contrario del pecado es la virtud, ¿no? Entonces sí he leído yo algunos, Ujú. puede ser un filósofo alemán, ¿no? Joseph Pieper, y Buenísimo. habla sobre las virtudes cardinales y Ujú. teologales, ¿no? Que son 7 virtudes principales. Ujú. Entonces yo veo esto un poco como lo que dice San Pablo, vence el mal con el bien. Porque si a veces nos centramos en nuestra vida nada más en quitar el pecado, ¿qué haces si tienes un vaso lleno de pecado? Lo vacías y lo dejas ahí y no lo llenas con nada. Al ratito se llena de tierra otra vez, ¿no? Y le cae un poco de lluvia y es otra vez lodo. Entonces no nada más es quitar el pecado, es llenarlo con la gracia de Dios, llenarlo Ujú. con las virtudes. Entonces, pues yo los libros que he leído más que nada son libros de virtudes y esos hay bastantitos también, ¿no? Te Ujú. recomiendo conocer las virtudes, ver tips de cómo vivir estas virtudes y nos ayuda, ¿no? Vence el mal con el bien. Ujú. Hay un libro no me acuerdo del autor, quizás usted se acuerde, de Vicios y Virtudes, así se titula. Alejandro Ortega. Alejandro Ortega, Ujú. que también está muy bueno. Sí, buenísimo, muy buen libro, sí, muy recomendado. Ahora, ok, está bien. Acepto que hay pecados, acepto que no me los impusieron, acepto que no es el Papa el que está allá. ¿De qué me sirve no pecar? O sea, si me la paso muy bien, si disfruto. O sea, ¿por qué me estás quitando eso? Decía todo lo que, ¿cómo es? Todo lo que no mata engorda, decía, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque, o sea, ¿qué beneficios me trae no pecar? Muchísimos, ¿no? El pecado quizás en el momento sí te puede llenar un poco, Ujú. pero creo que esa sed de profundidad en tu corazón
jamás te la va a poder llenar. Ujú. Es verdad que yo lo veo como pastillas para dormir, ¿no? Que te adormece un poco, te ayuda pues a pasar unas cuantas horas bien, pero después te vuelves a levantar y te enfrentas con la realidad. Siento que el pecado tiene mucho que ver con escapar de tu realidad, ¿no? De tu día a día, de quién eres, de quién podrías llegar a ser. Quieres escapar de todo eso y me voy por el pecado, me voy por este analgésico, ¿no? Sí, los pecados son estos falsos amigos, ¿no? Se presentan como amigos que vente a la fiesta, vente a la diversión y al rato literal te dejan tirado en la banqueta, ¿no? Borracho. De los libros que leía recientemente ponían un ejemplo, dicen, hoy en día que se nos presenta, por ejemplo, uno de los pecados capitales, lujuria, ¿no? El sexo sin consecuencia, el sexo cuando quieras, con quien quieras, ¿no? Y que no hay consecuencias, y es lo que vemos en los shows de televisión. Este libro que desde hace un poquito de años, de hace 15 años, analizaban la serie de Friends, ¿no? Y ahorita hay series más explícitas que Friends, ¿no? Donde la serie de Friends, pues entre ellos, digamos, todos contra todos, ¿no? Están teniendo ahí más que amistades, eran más que Friends, ¿no? y parece que no hay consecuencias, ¿no? No pasa nada. Podemos estar hoy juntos y mañana como si nada. Y este libro hace el estudio, el análisis de que no, a final de cuentas, la gente, en este caso, que se dedica más a una vida sexual más activa, fuera del matrimonio, sin responsabilidad, las mujeres tienen un 12% más de propensión a la depresión, ¿no? Y en los hombres de 12 baja como al 10, o sea. Es decir, lo que dice el padre, son como píldoras, ¿no? Crees que voy a salir, me voy a divertir una noche y voy a ser feliz, pero a la mañana siguiente me deprimo porque sé que pues eso no me está llenando, ¿no? Y el pecado eso no me llena. Es un falso amigo que se presenta como el momento de diversión y luego pues me crea un vacío, ¿no? Y no nada más el remordimiento, ¿no? Hay algo más profundo, es esa sed que nos llama a ir hacia Dios. Sí, para mí el remordimiento es como una consecuencia de algo que está ahí, ¿no? O sea, no es simplemente, el remordimiento no es la causa, sino que me está hablando de algo que es más profundo, que precisamente me dejó un vacío, me arrancó una parte de mi corazón, de mi alma, ¿no? Ok, venzo el pecado o intento vencerlo. Viene una lucha fuerte, ¿no? Y de hecho mientras más me esfuerzo por vencer el pecado, como que más tentaciones vienen, ¿no? Entonces a veces estoy muy contento y de repente, ¡pum!, viene otra tentación y ¡paf!, me caigo, ¿no? ¿Por qué? Es parte de nuestra naturaleza humana el caer, ¿no? Pero pues yo creo que también debemos ser pacientes con nosotros mismos, saber que es parte del proceso, que pues es como dicen en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces hasta el minuto 90 y tantos del partido sigo, si me caigo me vuelvo a levantar y sigo jugando. Así es nuestra vida, ¿no? Tenemos que seguir en esta lucha y disfrutar hasta el último momento. Y yo creo que también en la lucha se disfruta, ¿no? Un partido de fútbol, nosotros que jugamos fútbol, ¿no? Si está fácil de ganar, pues no lo disfrutas, ¿no? Una vida donde no hubiera esfuerzos, yo creo que no la disfrutaríamos, no sería vida. Esta vida donde tenemos que esforzarnos, vencernos a nosotros mismos, alcanzar nuestras metas, eso es vida, eso se disfruta, aunque haya caídas. Yo también creo que somos personas de hábitos, ¿no? Entonces, si has tenido hábitos que te llevan a vicios, pues no es tan fácil simplemente, ya, me convierto el día de mañana, pues soy perfecto, ¿no? Y soy un ángel. Sino que es ir a luchar contra esos vicios que tanto tiempo les has dado tú de comer, ¿no? Entonces ahorita te están pidiendo de comer porque ya le diste tanto que lo tiene acostumbrado a eso, ¿no? Nuestro cuerpo a veces nos pide, ¿no? Y cada vez pide más y pide más. Entonces es volver a hacer un hábito en contra de ese vicio. Entonces no es nada fácil, pero sí pide constancia, sí pide el levantarte continuamente, sí pide el seguir luchando, en abrir tus horizontes, buscar nuevas formas de vencer ese vicio, hablarlo con alguien, tantas posibilidades para seguir creciendo, pero sí es romper otra vez ese chip, ¿no?, que creaste con ese vicio. ¿Y no es de viejitos eso? O sea, un joven, ¿cómo va a poder vencer eso? O sea, los viejitos son los que ya pudieron vencer el pecado y ya se la pueden pasar bien y son bien santos, ¿no? No, pues los viejitos tampoco han vencido los pecados o las tentaciones, ¿no? Pues van a seguir las tentaciones hasta nuestro último minuto y último segundo. Entonces yo me acuerdo también cuando yo estaba más chico y estaba en el seminario, yo veía a los sacerdotes así como, realmente yo los veía como santos. Y yo tengo un párroco allá en Cancún, pues muy, muy santo. Entonces para mí,
yo decía, híjole, cuando yo llegue a sacerdote ya tengo que ser perfecto, ya tengo que ser santo, ¿no? Y ahorita que estoy de sacerdote digo, híjole, o sea, ya vi que no es así, que de sacerdote sigues batallando muchísimo. Y así va a ser hasta nuestro último día. Sí. ¿Qué ven ustedes con los jóvenes en esa lucha que tienen? O sea, ¿qué es lo que más les resulta? ¿Cuáles son sus tentaciones más grandes? ¿Y qué es lo que más les ayuda a superar esas tentaciones? Yo creo que hay de todo, ¿no? Está el joven que no le interesa, la verdad, vencer ningún tipo de pecado. Y hoy, pues nada, mucha paciencia, mucha cercanía, mucha amistad con él. Y ello, pues dejarlo en las manos de Dios, ¿no? Y esperar que en algún momento quiera, ¿no? Y cuando Él quiera, ahí vamos a estar, ¿no? Después hay otros que sí tienen ese deseo, ¿no? De mejorar, ese deseo de acercarse más a Dios, ese deseo de descubrir cómo me habla Dios en mi vida, pero como que no saben cómo dar esos pasos, ¿no? Y después hay otros que me gusta mucho porque son muy constantes en su diálogo y en su confesión. Y ellos saben que están luchando, y ellos saben que quieren seguir mejorando, y por eso van y te buscan y hablan contigo y te dicen, pues fallé por esto y esto, pero creo que por aquí es como tengo que mejorar. Entonces, eso es lo que yo me he encontrado. Sí, con los jóvenes, yo igual diría, quizá yo veo un poco de frustración en cuanto estos que se esfuerzan mucho y vienen a la confesión y, ay, padre, es que volví a caer y me había propuesto. Y lo que nos toca es hacerle ver pues es que va a ser batalla de toda la vida. No creas que porque hicimos un programa para trabajar este pecado, este vicio, en un mes ya lo venciste. No, o sea, te va a acompañar toda tu vida. Y viene siendo también algo semejante con la gente mayor que llegan a confesarse y padre, pues lo mismo de siempre, ¿no? Y entonces ahí más bien es no caer en el desánimo, que también es una de las armas que usa el enemigo, que usa el demonio, el desanimarnos, y entonces ya tiramos la toalla. Y ya, pues, ¿para qué confesarnos? ¿No? Pues es lo que Él quiere, ¿no? Que no nos confesemos, ¿no? Que estemos lejos de la comunión, de la confesión. Entonces, eso, el primero entender que es parte de nuestra naturaleza humana el ser tentados, no el caer, aunque también caemos, pero pues somos tentados y que nos toca levantarnos confiando en Dios. ¿De dónde vienen las tentaciones? Bueno, hago un paréntesis. La verdad es que se puso bueno el tema de los pecados y ya no ahondé en los pecados capitales, pero esa es la segunda parte de este podcast. Funcionamos así, cada uno va proponiendo temas interesantes que ve con la gente que trata, y por lo tanto el siguiente tema que yo voy a sugerir va a ser la segunda parte de los pecados capitales, que espero que sea el siguiente episodio para que podamos profundizar. Pero si no entendemos bien lo que es el pecado, creo que no llegamos a entender tampoco bien lo que es un pecado capital y su mal, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Las tentaciones vienen del demonio, del mundo y de ti mismo también. O sea, pues el demonio que está ahí como esa imagen, la verdad, de caricatura, ¿no? Del demonio pequeño con el ángel que están luchando, pues lo hace muy, muy vivo y a veces es así, que simplemente escuchas una voz que te dice, haz esto, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia y de cierta forma, pues vemos que está medio mal, pero también nos da mucha curiosidad a ver qué pasa si hago lo que ese pensamiento vino en mi mente. Y después, la mayoría de veces cuando lo hacemos, nos arrepentimos, ¿no? Entonces ahí vamos aprendiendo qué voz fue la que me puso ese pensamiento, ¿no? O el mismo mundo, ¿no? Ahora con el celular, pues tenemos, si te vas a Twitter, tienes de todo, ¿no? Te puedes enojar con cualquiera, puedes hacer que tu ira explote, puedes ver cosas pues indebidas. Y ese es más como el mundo que está ahí en tu celular, ¿no? Una ventana a un mundo que también tiene muchas cosas buenas y también muchas cosas malas. Pero a mí lo importante es volver a ver atrás, ¿no? Como cuando escuchaste ese mensajito, le hiciste caso, ¿qué pasó? Y después dices, pues ese mensajito, lo más seguro, si no estoy viendo frutos de bondad, de amor, de alegría, de paz, lo más seguro es que no era de Dios. Se acabó el tiempo. Pues muchas gracias, porque creo que estuvo muy bueno este episodio y son temas que nos siguen importando a todos. Vamos a terminar con un resumen, una invitación que les podemos hacer nosotros. Recuerda que el pecado no es romper una regla, es fallarle a una persona. El pecado limita tu libertad. Ama ya lo que quieras, ya lo hemos dicho, pero en el amor está todo. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast
y nos vemos en el próximo episodio.